Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, patriotas, fiesteros, Chile lindo. Nos pillaron casi pelando, Alejandro. Estamos hablando. La política, la verdad, estamos hablando de política. Este es el mes del año. Septiembre marca un antes y un después. Sí, es importante septiembre. Claro, está asociado a la primavera. Entonces también marca como un nuevo aire, un nuevo optimismo. Como diciendo, ya pasó lo difícil, ahora vamos. A pesar que a mí me gustan las 4 estaciones, pero septiembre tiene las 4 estaciones, ¿te has además, fijado? sí. Hoy día toca verano, Alejandro. No, sí, va a haber como 28. 23, nunca tanto, 23. Más que un verano toca una rica primavera. Muy buenos días, Alejandro Guillén Álvarez, ¿cómo Daniela estás? Figueroa Videla, muy bien. Vamos por Radio Usach 94.5, canal 50.2 de la televisión digital abierta, Diario Usach, TV Usach en el 50.1, Zapping 173, Mundo 522 y todas las redes sociales. El tiempo. Hacía frío en la mañana, sí, estaba bajo, pero este martes 9 de septiembre, donde estamos ya con los descuentos para las fiestas patrias, amanece fresco, 5 grados con 2 décimas, pero vamos a esperar, como ya decíamos, ¿no? Agradables 23 grados para esta jornada. Veamos cómo va a estar en la mañana, despejado. En la tarde va a haber un poquito de nubosidad parcial. Y mañana miércoles 10, más o menos la misma tónica que hoy. La mínima va a ser de 6 grados y la máxima de 22 y va a estar totalmente despejado. Ya el jueves, 11 además de septiembre, día obviamente difícil, delicado, una efeméride dolorosa para nuestro país, vamos a tener un verano. 27 grados para el jueves 11 de septiembre y una mínima de 7, eso sí, con nubosidad parcial. Y vamos a las callecitas de Santiago. ¿Qué nos dice? Transporte informa Región Metropolitana en su cuenta de ex a esta hora, a ver si hay alguna situación que podamos compartir. A ver, precaución por semáforos apagados, tanto en la comuna de Macul como Estación Central. Para la primera, Macul, Ezequiel Fernández con La Guada, en esa intersección de esas calles no funciona el semáforo. Tampoco, más o menos cerca de acá, en la calle 5 de Abril con acá en Estación Central tampoco funciona el semáforo. Y por último, considerar que trabajos en la vía afectan el tránsito. La capacidad vial está reducida en Avenida Concha y Toro al norte, entre Maestro Palomo y El Peñón. Esto en la comuna de Puente Alto, debido, como te decía, a trabajos de aguas andinas en la calzada que van a durar hasta el mediodía. Así que considerar tiempo extra en el desplazamiento. Dicho eso, vamos como siempre, a la pregunta del día. Ya está alojada en @SantiagoTV y, @TV Usach. La costumbre de nuestro querido canal, que ahora es TV Usach, 10 años ya. Vamos por más. Lo mismo, pero mejor. Radio Usach, lo mismo, pero mejor. Esa es la actitud. Bueno, pregunta del día. A propósito de la renuncia de Francisco Vidal a la presidencia del directorio de TVN, la pregunta es, ¿cómo ve usted al canal? Eso, no tanto la renuncia de Francisco Vidal, que ya vamos a explicar bien de qué se trata y por supuesto también vamos a tener una conversación sobre este tema. Bueno, ¿cómo ves al canal? Como decía Alejandro Guillén, tenemos 3 opciones. 1, es pluralista. 2, no es pluralista. La tercera responde al gobierno de turno, que podría estar vinculada con cualquiera de las 2 anteriores, depende del gobierno. Qué alegre para preguntar. Oiga, vamos con una resumen de noticias. Es que es mi carita de ironía. Ya, 7:34. Titulares en Línea 1. Francisco Vidal renunció a la presidencia del directorio de Televisión Nacional de Chile luego de haber estado 2 años en el cargo. Por medio de un comunicado, el ex ministro de Estado, además, explicó que su salida responde a las reiteradas declaraciones del candidato presidencial José Antonio Kast y de su principal asesor, sosteniendo que TVN no da garantías de pluralidad. Con su renuncia, Vidal espera que su presencia deje de ser un pretexto para ofender a los trabajadores del canal. Y el candidato presidencial de Republicano, José Antonio Kast, calificó como una excelente noticia la renuncia de Francisco Vidal a la presidencia del directorio de Televisión Nacional. Por medio de un video publicado en sus redes sociales, Kast afirmó que la decisión reconoce que las declaraciones y descalificaciones políticas de Vidal intervenían en la elección presidencial. La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejos, afirmó que el Ejecutivo no comparte la renuncia de Francisco Vidal a la presidencia del directorio de TVN.
recordando que el directorio del canal es plural. Con ello, la ministra precisó que de hecho parte del directorio ha manifestado abierta y transparentemente sus opiniones y también posturas políticas e incluso electorales. Y esto no ha sido nunca un argumento para poner en duda la imparcialidad de TVN ni tampoco ha afectado su funcionamiento. La Corte de Apelaciones de Santiago revisó el recurso de amparo y no acogió la ofensiva presentada por la defensa del general en retiro del Ejército Raúl Iturriaga Neumann. El ex agente de la DINA presentó la acción judicial para cumplir la pena en su casa, lo que fue rechazado por el Tribunal de Alzada. El índice de precios al consumidor de agosto registró una variación mensual de 0%, acumulando un 2,9% lo que va del año y un 4% en los últimos 12 meses, según informó este lunes el Instituto Nacional de Estadísticas, el INE. El reporte del IPC precisó que 5 de las 13 divisiones de la canasta aportaron incidencias positivas, mientras que 6 mostraron bajas y 2 no registraron variaciones. Los mercados argentinos se desplomaron este lunes, un día después de la contundente derrota que sufrió el gobierno del presidente Javier Milei ante el peronismo en las elecciones legislativas de Buenos Aires. Respecto al tipo de cambio, el dólar subió con fuerza y según reportaron medios trasandinos, el dólar oficial cerró con un alza del 4,9% respecto del cierre del viernes. La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó provisionalmente al gobierno del presidente Donald Trump para reanudar las redadas itinerantes contra la inmigración ilegal en el sur de California. Hace algunos meses, tribunales federales habían prohibido, hasta nuevo aviso a la Policía de Inmigración, detener a personas en Los Ángeles y la región. El ejército de Israel ordenó la evacuación de la totalidad de la ciudad de Gaza, situada en el norte de la franja, y ha recalcado que sus fuerzas operarán con gran fuerza, valga la redundancia, en la zona. La decisión llega tras el anuncio del gobierno israelí sobre sus planes de tomar el control de la localidad en el marco de su ofensiva contra el enclave palestino, posterior a los ataques del 7 de octubre de 2023. 7:37. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. La noticia es la derrota de Javier Milei y del oficialismo en las elecciones argentinas. Hay unas elecciones bien especiales porque el gobernador de la provincia de Buenos Aires anticipó la elección para no emparejarla con todas las provincias argentinas y con lo cual quería, por cierto, hacer prevalecer su propio liderazgo. Le resultó. Parece que sí. Porque en el propio peronismo no estaba muy de acuerdo, sobre todo Cristina Fernández, porque además no quiere que se le escape Kicillof. Pero la pregunta más es, bueno, ¿pero por qué perdió? ¿Y por qué perdió de esta manera? Porque ellos pensaban que podían perder, incluso empatar o perder hasta un 5%, y perdieron por 13. Y además hay un cierto fraccionamiento de otras campañas, de otros candidatos más chicos, que en la sumatoria no son precisamente oficialistas. Entonces es muy duro lo que pasó, sobre todo considerando que las elecciones anteriores habían sacado cerca del 49% y caen a un 33% y fracción. Las razones de la derrota las vamos a conversar con Elizabeth Gerber, doctora en Ciencias Sociales y académica de la USACH. ¿Cómo estás, Elizabeth? Muy buenos días. Hola, buenos días. Qué gusto conversar con ustedes nuevamente. Un agrado que nos considere en su agenda. Estimada doctora, además académica, colega, ¿por qué perdió Milei? Hay razones políticas, hay razones electorales, de estrategia, pero ¿dónde está el secreto de esta gran derrota tan inesperada para el oficialismo? Ya, Milei y su gobierno, y ya lo veían en las noticias acá, tuvo golpes muy fuertes en las últimas semanas. Una tiene que ver, creo que es la más mediática, la de su hermana Karina, que es una figura clave, secretaria general de la presidencia, una figura clave en la que él se apoya muchísimo y que está acusada, casi autoconfesada de corrupción. Esa es la punta del iceberg, pero lo cierto es que estos procesos son por acumulación y ya para cuando sucedió lo de Karina, que pareció generar no solo lo de su hermana, sino otros hechos, ¿no? También la persecución a los periodistas, que ustedes
bien saben, hay audios que involucran a Karina y un juez muy próximo al gobierno, bueno, prohibió su difusión, su publicación, con lo cual ya configura hecho de censura previa. Esto, por supuesto que todo el periodismo en general le dio mucho eco a esta noticia y también estuvo muy instalado en la agenda la última semana, pero esto la verdad desencadenó un quiebre que parece repentino del clima social. Parece que hubiera sido repentino el quiebre del clima social, pero siempre estos procesos son producto de un deterioro acumulado. Y en primer lugar, este deterioro acumulado tiene que ver con el ajuste infinito y desigual en el plano económico. El gobierno de Milei enfrió la economía como estrategia, como camino, para mantener condiciones de tipo de cambio, para que el dólar no aumente, en otras palabras, y para mantener frenada la inflación. Esto llevó a una caída del consumo y afecta muchísimo a la población, sobre todo a nivel masivo y a los sectores clase media baja, básicamente porque otros cuentan con algunos subsidios, pero este deterioro fue muy fuerte en el último mes y lo cierto es que parecía que no reaccionaba la sociedad argentina, pero ahí nos preguntamos cómo se mide, ¿no? El que parece o no parece. El desgaste y el deterioro venía acumulado. Y claro, como siempre hay algo que enciende la mecha. Hechos de la semana pasada, 3. Lo de la hermana del presidente vinculada a corrupción, cuando es un gobierno que se jactó de atacar a la casta y de venir a terminar con la supuesta corrupción kirchnerista. Segundo, un gran golpe en la Cámara de Diputados porque se le vetó al presidente, se corroboró una ley de financiamiento a los discapacitados que daba por el piso, rechazaba un veto presidencial por primera vez en 20 años. Esos dos hechos y también la batalla contra el periodismo, que realmente se había puesto persecutorio el gobierno con el periodismo, bueno, fueron la mecha que encendieron algo que ya se venía gestando. Elizabeth, quiero preguntarte en relación a todo lo que has señalado, ¿cuánto importa la forma? Porque por un lado están declaraciones que pueden ser consideradas brutales y por otro lado también la forma brutal en que las emite. Y en eso me quiero detener en una columna de opinión que se llama Milei y el mileísmo, hipótesis sobre una derrota catastrófica, que escribió Mariano Schuster con Pablo Stefanoni. Y habla, dentro de todas las hipótesis, claro, habla de que ya Milei estaba siendo percibido como un hombre cruel, de frentón. Y eso también para todas las medidas que tú has señalado, o sea, bueno, al inicio, ¿no? Todo el tema que hizo con los jubilados, por supuesto con la educación, aumentó considerablemente también la pobreza extrema en Argentina y todos los recortes que ha hecho junto con las descalificaciones, persecución a periodistas críticas, tratar de brutos, de zurdos tales por cuales, qué sé yo. Eso también cansó a la población argentina, ¿o no? Me parece bien interesante lo que decís, porque francamente a mí me preocupaba que parecía que por mantener la inflación controlada, todo esto que es un atentado civilizatorio, digo, que se instale esta forma discursiva, no tuviera repercusión. Parecía que era así, digo, porque Milei decía, todos lo sabemos, cualquier cosa, y yo creo que en este mismo espacio hemos conversado tiempo atrás que se jactaba de la crueldad, tal cual. La palabra cruel es bien clave, porque había como una jactancia de la crueldad. Los jubilados son unos vagos, y bueno, digo, en lo discursivo, de vagos no bajaban, que tienen que salgan a trabajar, etcétera, y en la acción se golpeaba a los jubilados, es decir, que no era solo discurso. Terminar con el financiamiento a los discapacitados es otra, tocó dos cuestiones altamente sensibles, Milei, ¿no? Los discapacitados y los jubilados. Es prácticamente imposible que eso no genere algún impacto, alguna reacción en la población a nivel masivo. Ya no se trata de colores políticos, nadie puede estar a favor de pegarle a ancianos y nadie puede estar a favor de que discapacitados se queden sin protección social, médica, etcétera, ¿no? Entonces sí es cierto, pero
¿qué pasaba? Esto es interesante respecto de qué es lo que pesa electoralmente, porque lo que veíamos en redes era una fanaticada, por supuesto ejércitos de trolls y de bots, que aplaudían este tipo de medidas. Y lamentablemente, mucho militante joven de La Libertad Avanza, de Milei. Pero esto es un electorado, digamos, una militancia entre comillas, pues es una militancia muy efímera, muy volátil. Y hay algo que tenemos que registrar. Hay una diferencia entre generar likes y generar votos, ¿no? Una cosa es generar likes en las redes sociales y otra cosa es que eso se traduzca en votos. Entonces, esa cosa tan efímera de un discurso que prendió entre algunos que reproducen y además tienen habilidades comunicacionales muy desarrolladas, entonces reproducen de manera muy visible discurso de odio, no necesariamente quiere decir que eso se traduzca en construcción de mayorías. Claro. Y por suerte, y me parece importantísimo también para lo que se viene en Chile, parece que con odio y provocación no se construyen mayorías. Qué buen punto el que haces, Elizabeth. Sí, y siguiendo con la lógica de la campaña, todavía Milei no tiene un partido. En rigor, curiosamente, Macri se sumó a esta cosa media difusa del partido del presidente o de movimiento, no sé exactamente lo que es. Por lo tanto, Macri queda contaminado, queda pingado ahí atrapado en esa forma. Y el peronismo hizo lo que siempre ha hecho, desplegarse en el territorio, sobre todo que tiene estructura. Absolutamente. Y por lo tanto también en el desplazamiento, digamos, el mundo real derrotó a las redes sociales. Excelente punto también, porque ahí tenemos, a ver, ¿de qué se trata? ¿De generar virales y redes sociales, etcétera? ¿O de cuánto movés en el mundo virtual y mediático? Porque Milei, curiosamente, ha sido una figura muy producto de ciertos programas de televisión y, claro, reproducido y apoyado en redes sociales. Lo que habla también de una vigencia, ¿no?, de la televisión, porque ha sido clave ese medio en su crecimiento y en su triunfo, antes en la presidencial. Ahora, lo territorial, claro, es imprescindible, también es importante, porque la campaña de Kicillof, que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, ustedes lo saben, pero siempre no podemos exigir tanto a las audiencias que sigan la interna argentina. El gobernador hizo una campaña territorial 100%, se dedicó a recorrer la provincia, que también creo que es necesario recordar, es complejo entender de qué se trataban esta vez las elecciones. Las elecciones de medio término son a fines de octubre en la Argentina, lo dijo Alejandro al principio, son al comienzo, y Axel Kicillof tuvo la brillante, bueno, y arriesgada, podía resultar o no, idea de adelantar las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Y lo que elegimos digo porque yo soy de la provincia, elegimos legisladores provinciales porque también hay que recordar para Chile que Argentina es un país federal y cada provincia tiene su poder ejecutivo, legislativo y judicial. Y el poder legislativo tiene un peso importante, no es así nomás elegir la composición de las legislaturas de cada provincia. ¿Qué pasa, Elizabeth Gerber, con Cristina Fernández? ¿Qué pasa con ese peronismo o kirchnerismo en relación a este triunfo que se da en la provincia de Buenos Aires, que finalmente es una derrota más allá, ¿no?, del mismo gobierno de Javier Milei con su Libertad Avanza? Porque parece, y tengo entendido, corrígeme, que Kicillof no tiene muy buenas migas, como se dice, con Cristina Fernández, que estaba eufórica, eso sí, con este triunfo. Me parece que mencionaste algo central, y es que esto es ante todo una derrota del mileísmo, no un triunfo del peronismo. Está bien, triunfó el peronismo y Kicillof, el titular, creo que de Clarín mismo, ganó Kicillof. Perfil tuvo el diario el lunes, ese titular, ganó Kicillof cuando no competía, ¿entendés? Sí. El triunfo es de alguien que no compitió porque es gobernador. Entonces señalaste un punto central, no es un triunfo tanto del peronismo como una derrota del mileísmo por sus errores, por una acumulación de errores y una política económica insostenible, absolutamente insostenible, más allá de los escándalos de Karina y demás. Cristina, sí es cierto, el peronismo está muy dividido, por eso también creo que esto fue inesperado en la proporción en que se dio,
porque el peronismo por primera vez en décadas está sumamente fracturado. Muchos señalaban incluso el fin del peronismo, esto está lejos de suceder, pero hay dos líneas, K y anti-K, digamos, kirchnerismo y todo un sector muy grande e importante que no es kirchnerista. Axel Kicillof ha sido, una figura clave, ha sido ministro de Economía de gobiernos kirchneristas, y en un momento pareció el delfín. Sin embargo, ha optado, creo yo, por hacer su propio camino ya hace un tiempo, transitando una línea muy delgada y muy delicada, que es la de no ruptura con Cristina. De hecho, ninguno de los dos dio señales de ruptura, al contrario, se mantuvieron estos días y aún en el discurso de triunfo, Axel la reconoció a Cristina y señaló lo injusto de su condena. Ahora, ahí ha jugado fuerte esta división porque Cristina no estaba por adelantar los comicios, Sí. Axel sí se impuso y triunfó, esto lo fortalece, y lo fortalece frente a, sí, la figura central activa, digamos, en el kirchnerismo ahora, que es Máximo Kirchner, el hijo de Cristina, que de esto, por supuesto, sale debilitado. Y Máximo, bueno, esta división sí jugó fuerte en los últimos días de campaña, porque en mi perspectiva, de manera muy torpe, Máximo se dedicó más a criticar a Axel Kicillof en la campaña misma que a confrontar al enemigo que consideró que era el más importante, que es el oficialismo, que es el mileísmo. Así que de esta división, que sí existe, sale fortalecido Axel Kicillof, pero también juega una especie de rol de bisagra entre sectores claramente kirchneristas y otros antikirchneristas dentro del peronismo. Ese es su desafío, creo, de acá para adelante, ¿no? Articular esas fracciones del peronismo. Elizabeth, para ir cerrando, las elecciones en Argentina curiosamente han rebotado en Chile mucho. Hay candidatos que se declaran admiradores, se sacan fotos con Milei y quieren repetir en Chile el modelo político y económico de Milei en su estilo. Y también las noticias falsas, los discursos descalificadores, o sea, a imagen y semejanza del presidente argentino. Pero más allá de esos aspectos de estilo y de lenguaje y de gesto, lo cierto es que aquí se vendió en Chile hasta el domingo el éxito del gobierno de Milei, que controló la inflación, que ha logrado reducir el gasto fiscal, que eso demuestra que se puede, que ha sido una política de shock que era necesaria, pero Argentina está aumentando la pobreza, no está creciendo, están quebrando las empresas y por lo tanto hay un diseño de modelo económico que parece estar naufragando muy rápido. ¿Es real esa percepción alternativa o no? Bien, central lo que planteas, porque tal cual se planteó como un éxito, y además porque Milei también en Argentina mantuvo durante bastante tiempo, más de lo que muchos esperábamos, una base de apoyo importante. A ver, los datos económicos, es cierto que algunos logros, si los vemos en números, ha tenido como reducir el déficit fiscal, y yo creo también, avanzar hacia el equilibrio fiscal era escandaloso, ahí había desórdenes importantes, y yo creo que era necesario realizar algunos ajustes y coincidimos todos. La cuestión es cómo, y por supuesto que era necesario controlar la inflación y salir de esta, dependencia del precio del dólar día a día, cosa que es muy difícil porque eso tiene que ver con condiciones estructurales de la economía argentina, pero volvemos a reducir el déficit fiscal. La cuestión es cómo lo lográs. No es solo el resultado. Y lo cierto es que hay muchas medidas de las que tomó Milei que eran más por la galería, digamos, de reducción del Estado, de cortar ciertos servicios, de cortar ministerios, y que en números, en realidad, no eran de tan importante o relevante impacto. Sí. Por otra parte, controlar la inflación, es cierto que la inflación afecta siempre a los más pobres, que son los que no pueden prever
con instrumentos financieros como reducir el daño. Entonces, claro que los más afectados eran los más pobres y en Argentina estaba desatada. La cuestión es qué haces para mantenerla o para bajarla. Y los instrumentos que sigue aplicando Milei al día de hoy no han cambiado, y hoy el ministro de Economía ayer dijo que no rectificarían el rumbo, que en la economía estaba correcto y que estos son solo errores electorales. La cuestión es cómo lograron mantener el tipo de cambio y la inflación. La inflación sobre todo en el último mes, se logra en base, el control, a mantener muy enfriada la economía, lo que provoca recesión y una caída en el consumo muy dañina para la población, también que daña a las pymes, al comercio, la industria, ni hablar. Y el dólar se mantiene bajo mediante una serie de instrumentos y artificios. No es porque haya condiciones estructurales que hayan mejorado. Y esto tiene que ver con arbitrate, para decirlo fácil, bicicleta financiera, distintos instrumentos que permiten o hacen que la gente tienda a invertir más en pesos que en dólares, pero de manera muy artificial y desatada. Las tasas estaban al 70%, y después con la venta de reservas del Banco Central e incluso del Tesoro, que está en rojo, y además con deuda. Por supuesto que todos podemos, por ejemplo, reequipar nuestros hogares si nos endeudamos de acá a 200 años. Elizabeth. Y esto es un poco lo que sucede en Argentina. Entonces, es muy artificial la manera en que sostiene estos, comillas, logros. Brevemente, a propósito de lo que señalabas, los costos, ¿no?, para poder solucionar estos temas macroeconómicos o tener mejores números, independiente incluso de las causas, pero de lo que se muestra. Estos costos sociales, algo parecido vemos acá con las propuestas que ha hecho, quizás con un tono un poquito más ponderado en las formas al menos, pero no en el trasfondo de José Antonio Kast. Y si crees que la ciudadanía chilena puede estar despierta, atenta a ver las similitudes, los riesgos y las amenazas que podría implicar justamente por ir por un solo tema, el reajuste fiscal. ¿A qué costo? ¿Ves esa posibilidad en José Antonio Kast? ¿Parecerse a Milei? Pero sí, Kast lo ha dicho claramente, que simpatiza con estas ideas. Ojo, también Evelyn Matei simpatiza, no con Milei y sus modos, tal vez, pero sí con medidas que propone, ¿no?, que en general son más bien recesivas y que no han dado resultado, por ejemplo, en términos de crecimiento en ningún lado. Acá no se trata de derechas e izquierdas, podemos ver la experiencia internacional y las políticas recesivas y procíclicas en general no dan resultado en términos de crecimiento. La Argentina no ha crecido, todo lo contrario. Pero también a mí me parece que hay otra lección política, ¿no?, que para Chile se me ocurre, a mí, no tal vez decir lecciones demasiado, pero una reflexión. Eso. Y es que la centroderecha en Argentina leyó muy mal la coyuntura al plegarse a la derecha radical. Y en Chile, ojalá que esto sea también una advertencia para la centroderecha o sectores de derecha liberal que corren también este riesgo de plegarse a una derecha radical que tiene, un discurso de una duración muy efímera. Al final no se sostienen sus logros. Muchas gracias, Elizabeth Gerber, doctora en Ciencias Sociales y académica de la USACH. Gracias por este análisis político, económico, social de lo que ha sido la ¿cómo se dice? Eso me sale la palabra. Bueno, fatal resultado, no me salió. De Libertad Avanza. Catastrófico. Sí, quería decir estrepitosa. Ahí me salió, de a poquito. Y bueno, vamos a ver cómo son los efectos también, no solo económicos, sino ya más políticos y sociales. Y sí que también Argentina nos da el ejemplo, ¿no?, de lo que es elegir un presidente como tal. Gracias, Elizabeth. Un abrazo. Profesora, gracias. Muchas gracias a ustedes. Chao. Un abrazo, Alejandra y Daniela. Me falta café, así que ya la lengua se me enrea. Se me traba la langa. Exactamente. Vamos a una pausa, mejor vamos por un café cuando falta un minuto para las 8. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. Es la hora en Radio USACH. 8 de la mañana, en punto.
Este 18 celebramos la chilenidad rodeados de naturaleza. La red de parques urbanos de Parquemet te espera, justo cerca de tu casa. Encuentra tu parque más cercano en www.parquemet.cl. Recuerda, todos los parques en la red son espacios libres de humo. Y no te pierdas todas nuestras actividades. Revisa todas nuestras redes sociales @parquemetmimbu. Te esperamos de martes a domingo. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Oye, la embarró. Este loco nació con un talento innato. O sea, eso es un mito. Hay gente que quizás como este loco tiene una predisposición para ciertas cosas, pero en realidad el arte se basa en el estudio, en la práctica, y no sé, horas y horas de ensayo, de formación, de aprender teoría, de equivocarse. A él una y 100.000 veces más. le gusta La historia detrás de cada estilo musical. All You Need Is Love. Las influencias culturales. De lunes a viernes, 11 de la mañana, por Radio Usach y Santiago Televisión. Estuvo bueno, eso sí, pero no es magia, po. Al final la música es el resultado de la interacción social. Cada domingo a la 1 de la tarde, una reunión imperdible con esas melodías y canciones que dejaron una huella en nuestras vidas. No quiero soñar 1000 veces más. Nada se pierde, todo se transforma. Te invitamos a viajar en el tiempo por los más diversos ritmos y géneros musicales junto a Ecos del Ayer, música para recordar. Ecos del Ayer. No lo olvides, Ecos del Ayer, cada domingo a la 1 de la tarde por Radio Usach. Nuevas voces. En Enlace Usach aportamos a un debate democrático y diverso más allá de la contingencia, de la mano de una amplia red de panelistas, nuestras nuevas voces. Por una mirada desde la academia, analizamos y proyectamos la actualidad, invitamos a conocer diversas iniciativas en el territorio y damos espacio a esas actividades deportivas que merecen mayor difusión. Enlace Usach, de lunes a viernes desde las 9 de la mañana por la 94.5 FM y el canal 50.2 de la señal digital abierta. Estamos de regreso en Línea 1. Titulares en Línea 1. Francisco Vidal renunció a la presidencia del Directorio de Televisión Nacional luego de haber estado 2 años en el cargo. Por medio de un comunicado, el exministro de Estado explicó que su salida responde a las reiteradas declaraciones del candidato presidencial José Antonio Kast y de su principal asesor, Cristian Valenzuela, sosteniendo que TVN no da garantías de pluralidad. Por su parte, Kast calificó su renuncia como una excelente noticia, puesto que reconoce a su juicio que las declaraciones y descalificaciones políticas de Vidal intervenían en la elección presidencial. La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, afirmó que el Ejecutivo no comparte la renuncia de Francisco Vidal a la presidencia del directorio de TVN, recordando que dicho organismo es plural en su composición. Por su parte, Rodrigo Cid, Nidia Palma y Hernán Rosas, miembros del directorio de TVN, respaldaron la labor del exministro mediante una declaración en la que destacaron que el canal opera estrictamente apegado a la ley y al interés público, con plena independencia del gobierno de turno y de intereses partidarios. Y en la economía, el índice de precios al consumidor de agosto registró una variación mensual del 0,0%, acumulando un 2,9% lo que va del año y un 4% en los últimos 12 meses. Esto según informó ayer lunes el Instituto Nacional de Estadísticas, INE. El reporte del IPC precisó que 5 de las 13 divisiones de la canasta aportaron incidencias positivas, mientras que 6 mostraron bajas y 2 no registraron variaciones. La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó provisionalmente al gobierno del presidente Donald Trump reanudar sus redadas itinerantes contra la inmigración ilegal en el sur de California. Hace algunos meses, tribunales federales habían prohibido hasta nuevo aviso a la Policía de Inmigración detener a personas en Los Ángeles y en la región. El ejército de Israel ordenó la evacuación de la totalidad de la ciudad de Gaza, situada en el norte de la franja, y ha recalcado que van a operar con gran fuerza en la zona. La decisión llega tras el anuncio del gobierno israelí sobre sus planes de tomar el control de la localidad en el marco de su ofensiva contra el enclave palestino posterior a los ataques del 7 de octubre de 2023. 8:04. Un diálogo a fondo.
Entrevistas en Línea 1. La noticia está dada. TVN informó a sus trabajadores la renuncia de Francisco Vidal a cargo de la presidencia del directorio y ha abierto un debate sobre la incluso viabilidad de la televisión pública, y de ello vamos a conversar con Jaime de Aguirre Joffa, ex ministro de Cultura. Fue también director de programación de Televisión Nacional de Chile, fue director ejecutivo de Televisión Nacional de Chile, también fue director ejecutivo de Chilevisión, así es que de esto sabe músico, más que nadie. productor. Sí, absolutamente. ¿Cómo está, Jaime? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Bien por acá. Preocupado por lo de TVN, para ser sincero. Me imagino. Pero yo voy a partir diciendo las cosas. Primero, tiene viabilidad económica porque hay un cambio en la industria brutal. Las platas de publicidad se distribuyen en muchos otros medios y canales de distribución, la televisión de pago, satelital, cable, las ofertas de películas, pero además está en las redes sociales. La gente ha cambiado sus hábitos de consumo. ¿Cuál es el futuro de la televisión abierta? Uy, si lo supiéramos, sería rico. Estaríamos más tranquilos, ¿no es cierto? Claro. Pero lo que es indudable, a mi gusto, es que efectivamente hay un cambio muy profundo en los hábitos de las audiencias, digamos cambios sociales, y impulsado de manera muy fuerte por los cambios tecnológicos, digamos, taparse los ojos frente a una realidad así que además es mundial, no conviene, porque lo que hace eso es inhibir la capacidad de adaptación que tiene que tener un medio de comunicación de esta naturaleza y de esta importancia. Yo sigo creyendo en el rol fundamental que puede jugar un canal público como Televisión Nacional, precisamente en momentos de inestabilidad, digámoslo así, o momentos más, como dicen algunos, líquidos en todo el ámbito de las comunicaciones, y siento que ese rol no se ha perdido. Pero, y quizás sea no sea una mirada demasiado, a ver cómo decirlo, optimista, pero me da la sensación que más allá de todo, ese rol es el que falta comprenderlo, falta compartirlo y falta hacerlo de una manera más transversal. Yo creo que mientras no se sienta el afecto del dueño por el patrimonio que tiene, Televisión Nacional va a seguir en problemas. Televisión Nacional es un canal de Estado, es un canal público, como digo, que requiere de que su dueño, el Estado, a través de sus instituciones, incluida el directorio, le tengan un mínimo de afecto. Afecto significa estar seriamente preocupado y seriamente comprometido con este rol. Jaime. Y eso yo siento que no está siendo lo suficiente como para que podamos pensar de manera optimista en el futuro del canal. Pero quiero agregar una pequeña cosa. Esto no es nuevo, ¿eh? No. Televisión Nacional, desde sus inicios post dictadura en los años 90, ha tenido esta discusión a veces más soterrada, a veces más abierta, es necesario que el Estado tenga un canal público, y se actúa en consecuencia con ese pensamiento, algunos con mayor entusiasmo, otros con menos, en fin. En todo caso, a mí me parece que la renuncia de Francisco Vidal a la presidencia del directorio le agrega otra cuota de inestabilidad. Sí, ahí quiero detenerme, Jaime de Aguirre, porque lo que te decía Alejandro es el fondo. Me parece muy bien, y de hecho yo de que tengo recuerdo, y tú bien citabas la década del 90, veo la crisis de TVN, a veces más aguda, a veces con más millones de dólares, a veces más pública. Pero esta excusa, de alguna forma, explicación que da un hombre político, un exministro como Francisco Vidal, para esta salida,
para defender a sus trabajadores. Por otro lado, para así reiterar que hay pluralismo, sobre todo garantizado en la composición política de su directorio, y como responderle a un candidato, a las críticas de un candidato presidencial y su asesor. ¿Qué te parece? ¿De qué da cuenta? A ver, primero del entusiasmo de Francisco Vidal con su manera de pensar, y cosa que es muy respetable por otro lado. Hay que decirlo porque vivimos en un país en que hay libertad de expresión. Si fue prudente, no ha sido prudente en involucrarse, bueno, eso lo dirá el tiempo, por una parte. Por otro lado, siempre del presidente o la presidenta del canal se espera una cierta presidencia que dé cuenta de esta manera, de lo que busca el canal, ¿no es cierto?, de ser un punto de encuentro, un punto de proyección de cultura, de información, sobre todo de reflexión, por supuesto de entretención, etcétera, y que participe de esa manera en el mercado de los medios de comunicación. Y ahí quizás, no sé, meterse tan profundamente en la mitad de una elección presidencial puede ser discutible, pero yo no tengo duda que Francisco Vidal es un hombre pluralista, sé cómo piensa, sé cómo ha actuado, y por lo tanto, pucha, nada más que decir que qué pena que se contribuya, que se esté contribuyendo a más inestabilidad en TVN. Quiero solo andar, perdónale, es que respecto a la presidencia, ¿sientes que no tú fue presidente en su cargo en TVN? Bueno, yo no quiero opinar porque no he estado demasiado metido en su día a día, no he estado demasiado metido en todas sus declaraciones, pero por lo que nos ha transmitido la prensa el día de ayer, sí, de eso se le acusa, por lo tanto yo supongo que... Hay que salir a enfrentar a Kast, fue lo que dijo el 25 de agosto a Ex Ante, que está publicado en una entrevista que le realizó al medio. A ver, yo lo encuentro, en lo personal, yo no lo hubiera dicho. En lo personal esas son declaraciones que son de la política muy activa y efectivamente ponen una, no sé, una duda, o pueden llegar a poner una duda acerca de su presidencia en el cargo. Pero por otro lado, las personas somos bastante más completas y más amplias que simplemente el rol que tú estás desempeñando todo el día. Así que no me atrevería a poner más allá. Yo le tengo mucho aprecio, considero que es una persona muy jugada, y quizás en 10 minutos no tengo idea del contexto, nada, así que a mí me parece, no soy el más adecuado más para juzgarlo que para juzgar. A mí, probablemente yo no lo hubiera hecho igual, no sé, no tengo idea. Tendría que estar en la situación. Sí, si uno hace un análisis de resultados, Televisión Nacional de los canales grandes el más chico, se lo come Chilevisión, Mega y Lejos, un poco menos Canal 13, que también ha bajado los canales tradicionales, pero TVN hoy se ha debilitado mucho. ¿Por qué? En sintonía. Hay que también, estas cosas hay que tener mucho cuidado en cómo se opina, porque efectivamente Televisión Nacional está pasando por uno de sus puntos más bajos, históricamente hablando, o sea, no es broma la cosa, pero las razones, siempre a mí me gusta hablar y revisar inicialmente cuál es el producto que estamos ofreciendo a las audiencias. Por lo tanto, yo tengo la sensación de que hay que hacer una revisión profunda de los contenidos, como primera cosa. Segundo, yo creo que hay una cosa que la gente mira poco o que entiende poco, sobre todo de afuera, no tiene por qué entender por lo demás, que yo creo que hay que mirar de una manera muy, muy especial la manera de darle valor a esta pantalla, cómo se está comercializando, qué está pasando, porque ahí es donde más ha sufrido los medios de comunicación, particularmente la televisión abierta, con los cambios que comentábamos hace un rato. Yo creo que hay que revisarlo todo, esa es la verdad. Una consulta. Este es el momento de hacer un gran esfuerzo de adaptación
porque al revés no va a ocurrir. Es decir, la sociedad y el mercado no se van a adaptar a las necesidades de Televisión Nacional, va a ser al revés, o de la industria, porque no es solo de TV en esto. Jaime, siempre se habla de que Televisión Nacional de Chile es pluralista porque el directorio está cuoteado entre los partidos políticos. Pero una de las cosas que caracteriza este tiempo es que no está representada la sociedad civil. Y por lo tanto la agenda a veces de los medios es la agenda de la clase política, inevitablemente, porque los miembros del directorio que son miembros de partido en el fondo cumplen el rol de representar a su partido y asegurarse que esté en pantalla. Pero ¿quién garantiza que un directorio que represente a la sociedad civil, por ejemplo? Al mundo de la cultura, la ciencia. Yo coincido absolutamente con ese diagnóstico. Yo coincido absolutamente con ese diagnóstico. Yo creo que es una de las cosas que requieren de un proceso de adaptación muy importante, muy profundo para Televisión Nacional. Su directorio efectivamente está cuoteado políticamente, lo mismo que se hizo en los años 90, que probablemente era importante hacerlo en esa época, en fin, por las características, por lo que estaba ocurriendo, por la vuelta a la democracia, en que la política era prácticamente lo más importante que estaba ocurriendo. Hoy día no. Y coincido con que la sociedad civil está subrepresentada. Y agrego que además ese es un directorio que debe tener cierta, cierta fortaleza en que sus miembros ojalá estén más cerca de lo que es ser un profesional de la televisión. No me parece que esté al día en ese aspecto, y creo que ahí es uno de los primeros esfuerzos. Aumentar el número de directores probablemente, aunque lo hace más complicado de administrar, pero sí ayuda a cumplir con el rol de pluralismo y de representatividad que le exigimos. Jaime de Aguirre, en una nota publicada a inicio de este mes, o sea, con datos recientes, se habla que TVN ya registra una deuda que bordea los 70.000 millones de pesos. Y el año pasado registró pérdidas superiores a los 18.000 millones, que es una caída de ingresos, dicen, del 14%. Tú algo insinuabas al inicio, ¿no? Te hacías la pregunta, esto de que si el gobierno, el Estado, pero a través del gobierno de turno, debe o no inyectar más recursos, algo que también ha sido criticado por este modelo de gestión, por este tema del cuestionamiento en el pluralismo, por la oferta, por la competitividad en relación a las redes sociales y otras multiplataformas a las que ha tratado de adecuarse TVN. Y algo que también hizo mucho ruido en un minuto, con esto termino, son los sueldos además de los rostros, ¿no? De los vostros, ya no solo actores y actrices, sino, no sé, periodistas como uno, pero con mejor cara y mejor billetera. Bueno, lo dije hace un minuto, aquí hay que revisar todo, lo que no significa necesariamente desestabilizar, sino que significa desarrollar un trabajo profesional y adaptativo a los tiempos que corren. Y eso evidentemente está pendiente probablemente, porque esos números son números que impactan, son números que hacen pensar en que la importancia de este medio de comunicación no es tanto como para estar pagando como sociedad este precio. Ahora, quiero recordar lo siguiente. Se dice, con toda la plata que se le pone a Televisión Nacional, desde el año 90 hasta el año cuando estuve yo ahí, el 2019, no se le ha puesto jamás un peso. Televisión Nacional se le pagó una deuda de arrastre que tenía desde el gobierno militar, y de ahí en adelante Televisión Nacional se recuperó, se rearmó, produjo utilidades, etcétera, y fue un canal muy exitoso a ese respecto. Quizás el proceso de adaptación que sufrió en esa época, cumplió su ciclo, y hoy día hay que nuevamente pensar un proceso de adaptación que permita recuperar estos números. Pero primero que nada, como decía hace un rato yo, se requiere del afecto, mira la palabra que ocupo, del afecto de su dueño por este patrimonio.
Hay afecto entre paréntesis que debe ser muy generoso, porque generalmente los afectos son interesados. Uno lo que siente, quizás un tema de trabajar en TVN, es que ha hecho un esmero por tener contenta a la clase política. Pero la sociedad civil se siente al margen muchas veces de esto y le empieza a pasar a los medios públicos lo que le pasa a los partidos políticos. La agenda de las autoridades, de las élites, no es la agenda de los ciudadanos. No necesariamente, claro. Claro, tú tienes razón, pero te recuerdo también en nuestros tiempos de los años 90, soy como ya eterno nostálgico, no, pero eso mismo se decía en el año 89-90, cuando se estaba pensando en este cambio de estructura de TVN, que en lugar de depender de la Secretaría General de Gobierno, como era durante el gobierno militar, tuviera un directorio, tuviera todas estas características que están muy bien expresadas por lo demás en la ley de TVN. Y eso funcionó. Y no solamente representó el momento político, sino que yo quiero hacer un recuerdo especial y con mucho cariño, por supuesto, al rol que jugaron en la construcción o en el reforzamiento de la identidad de ser chileno de las telenovelas, tan vilipendiadas a veces, de los programas de entretención en general. ¿Para qué hablar del show de los libros con Carmen, programas culturales, de Augusto Góngora, etcétera? O sea, se pudo en ese minuto de alguna manera estar en sintonía con el momento social y político que vivía el país y económico que vivía el país, y sin embargo sacar de las profundidades de la cuasi quiebra que tenía TVN en esa época y traerlo a ser competitivo y que aportara, digamos, temáticamente, por así decirlo, en todos los ámbitos prácticamente de la vida de los chilenos. Entonces, ¿por qué no pensar de una manera más optimista y más, quizás un poquito más disciplinada, tomar las medidas que haya que tomar, no sé, aumentar el directorio, mejorar su representatividad, no tengo idea, pero despolitizarlo un poquito y pensar primero en televisión y después con el apellido televisión-pública, ¿no es cierto? Pero hay que pensar en televisión, hay que pensar en el tema que le está afectando a todo el mundo. Yo quiero recordar, y quizás no sé si sea adecuado, no lo voy a hacer con las cifras porque no las tengo en este minuto a mano, pero también los canales privados han tenido pérdidas enormes a través de los años. Es cosa de mirar todo el proceso que ha sufrido Canal 13 o qué sé yo, Mega, la inversión que tuvo que hacer su dueño, que voy a decirlo de manera cariñosa y casi divertida, que le levantó a 80 personas del área dramática y le robó uno de los valores programáticos más grandes de TVN. Le robó de una manera de decir, para que no se malentienda. Tranquilo. En fin, pero le levantó. Exacto, le levantó. Pero esto no le ha pasado solo a TVN. Sí. A mí cuando me tocó llegar a Chilevisión se peleaba el 5º lugar con la red y llegó a ser el canal con más utilidad y con más rating no sé, de todos en la historia. Entonces yo digo, estas cosas pueden cambiar, son difíciles, requieren de disciplina y por supuesto el cariño de su dueño, que tal como lo hicieron los privados, como estaba contándole, en su minuto, o lo han hecho, respalden su inversión, respalden su patrimonio, hagan que la cosa funcione. Esa vocación se tiene que tener, porque si no, cualquier esfuerzo va a ser inútil. Bien, ¿hubo cariño en Vidal o no? ¿Hubo cariño en Vidal por TVN? ¿Cómo, perdón? ¿Hubo cariño entonces de Vidal por TVN? Época, yo creo que sí. Yo creo que sí. Gracias, Jaime. Lo digo con mucha convicción. O sea, en ese minuto, por supuesto que sí. Bueno, cariño, pero en fin, hay, ahora hay cariño bueno. Uno de afuera, de afuera todo es muy fácil. Sí, es cierto. Gracias, Jaime de Aguirre, ex ministro de Cultura y también quien fuera parte de TVN como director de programación y director ejecutivo. Un abrazo grande y gracias por acompañarnos. Gracias, Jaime. Gracias a usted, a ti, Daniela, por supuesto, Alejandro, un gran abrazo. Chao. 8:24. Un análisis profundo y con contexto. Llegamos a Estación Editorial.
Bueno, estuvimos hablando, Daniela, de televisión nacional. Primero hacer una afirmación. En Chile y en todo el mundo la televisión abierta va a la baja proporcionalmente. ¿Esto qué significa? Que le salieron muchos competidores. Exacto. La televisión de cable, la televisión de pago, la televisión digital, Streaming, pero también están todos los productos que salen a través de las redes sociales y que se suben, los nuevos canales digitales locales, la propia televisión es universitaria. Entonces hace que la torta publicitaria de un país se tiene que repartir entre más medios y por lo tanto todos están bajando gastos e invirtiendo de manera más puntual. Esa es una primera consideración. Ahora, el caso de Televisión Nacional de Chile ha tenido una vida azarosa. Fue creada en el gobierno del presidente Frei Montalva para unir a Chile. Cuando él terminó su mandato, todavía Televisión Nacional estaba en Punta Arenas, donde partió, y en Santiago, no estaba en regiones. Mira. Después empezaron a alargarlo. Era blanco y negro. Recién con los militares se dieron cuenta de la importancia geopolítica de tener una conexión nacional para mandar los mensajes del ¿Cuántos dictador? apagamos el televisor en esa época? Y la pusieron en colores porque eso era mejor. Uf. Pero le fue bien, porque la gente era la única entretención que tenía por lo demás. Pues además el mundo era mucho más limitado que ahora. Eso es una primera consideración. Y por lo tanto, cuando se vuelve a la democracia, costó mucho recuperar la confianza, porque la televisión nacional la usaron para todas las campañas de desinformación que se hizo, incluso cuando se inventaron asesinatos masivos, cuando se exterminó gente, y la televisión mintió. Entonces, cuando se vuelve a la democracia, Televisión Nacional viene muy dañada en su credibilidad. Costó muchos años recuperarlo y se hizo en una combinación de programas periodísticos más pluralistas, en lo político, como era el momento era muy político. Pero además con las teleseries, eso es verdad que ayudó a mostrar mucho. Otro Chile, mostrar los artistas y apelar a la credibilidad de los rostros, que muchos habían sido de oposición a la dictadura e incluso habían hecho testimonio público de su situación. Recuperar esa imagen, Televisión Nacional tiene un momento que es uno de los canales, si no el primero, está ahí en cuanto a sintonía y financiamientos. Estupendo, lo hace bien. Pero después el negocio también va cambiando. No solo por la multiplicación de ofertas, sino porque los gustos van cambiando. El país ya no se conforma con el pluralismo político, de que las élites políticas estén representadas en el directorio y que le dé a los socialistas tanto a UDI, tanto a RN, las cuotitas de poder y las cuotitas de espacio en los medios. Y además que los programas no podían ser tampoco demasiado aquí, demasiado allá, porque molestaba a un sector, sobre todo un momento que es la lucha entre los cambios que vienen en un Chile que se vuelve más liberal frente a una sociedad y a una élite muy conservadora, y que se ve en la discusión por los contenidos de las teleseries, de los programas, el debate en el Congreso, cuando la derecha no quería reconocer a los hijos, entre comillas se calificaban de ilegítimos, y no tenían de los mismos derechos que los hijos legítimos, y que cómo los van a comparar. Fue ese tipo de debate. Ahora, hoy la gente lo que quiere es que los medios de comunicación defiendan sus intereses, representen sus intereses. Pero cuando tú tienes una sociedad que está confrontada con la élite política, la gente siente que tú no puedes estar con los políticos, tienes que estar en medio con la gente, me defiende a mí, yo estoy allí. Y resulta que la televisión en Chile no ha llegado, salvo con programas medios populistas, que le hacen creer a la gente que aquí está ella y opina y ponen temas y es cabroso y se transforma la televisión en lo que es, un espectáculo en cualquier dimensión, incluyendo la política como espectáculo. Pero la televisión pública tiene que tener un pudor, tiene que manejarse ciertos límites, entonces se va quedando muy enquistada en una imagen muy conservadora y alejada de la gente común. Y eso yo creo que le está pesando. Y lo otro es que hoy día es muy difícil pensar en grandes canales con enormes estudios. Cuando se hizo ese proyecto bajo la gestión de Cortázar, René Cortázar, lo recordamos, sí. Yo miraba eso y decía, pero esto es un elefante blanco. El futuro es el de las industrias culturales. Lo que tiene que hacer la televisión pública es incentivar las industrias culturales, que mucha gente en Chile forme productoras audiovisuales, programas de espectáculos, de teleseries, y el Estado, manteniendo una línea editorial,
nacional sale a comprar al mercado interno. Pero no genera un Chinechita. Claro, exactamente. Y eso lo pensó incluso Piñera, que quiso hacer en Machaza, aquí cerca del Parque O'Higgins, un proyecto que después abandonó porque se volvió a la política. Eso de generar una industria cultural en Chile y la televisión pública, por los montos que manejaba Capital, podía haber incentivado eso y habría sido una gestión más barata, menos cara, y no habría tenido que en puro mantener ese elefante blanco, cuánto se gasta. Ahora tienen todo arrendado. La última que fui me llamó la atención. Los estudios que usan son mínimos. Porque pasó lo que era obvio. La televisión no se adaptó a los tiempos. Y como digo, y para cerrar, el tema es identidad hoy, que es hoy una televisión pública o un medio público. Y es obvio que ese rol está, es generar un debate interesante, es mostrar un Chile real, con sus dramas, con sus problemas, con sus esperanzas, es mostrar al mundo, traernos el mundo acá, es generar apertura de mente. Pero para eso hay que tener mucha libertad y hay que destetarse de la clase política chilena que no ve ni en la esquina. Por eso yo reclamo todos los días, cuando la clase que dirige no es capaz de darse cuenta de lo que está pasando fronteras allá, no entiende nada. Nos vendieron, la élite política chilena nos vendió que Milei estaba haciendo un milagro en Argentina y que había que imitarlo. Y de repente, pregúntenle a las grandes empresas chilenas cómo los ha golpeado la crisis en Argentina. Están cayendo las acciones. Veníamos recuperándonos, se desplomaron las grandes empresas que trabajan en Argentina porque creaban desconfianza. O sea, todo se toca, todo se mete. El mundo está globalizado. Y nosotros mirando para cualquier parte y mirando las cosas chicas y que sé que multar o no hay que multar para votar. La minucia. Esa es la gran preocupación y que andan en el diagnóstico, de la élite política. Y lo que está pasando en el mundo no. Entonces, eso se refleja en las pantallas. La gente mira eso, es pura tontera. Es lo que importa, porque para entretenerse, ok, pero aún la entretención puede ser inteligente. Ale, y en relación a lo mismo, tu editorial, vamos a recordar la pregunta del día, alojada, como ya sabes, en las redes sociales, @TVUSACH, @RadioUSACH. A propósito de la renuncia de Francisco Vidal a la presidencia del directorio de TVN, ¿cómo ves al canal público? ¿Es pluralista? Es la primera opción. La segunda, no es pluralista. Y la tercera, responde al gobierno de turno. Vamos a una pausa cuando ya son las 8:31. Solo quiero ver la temperatura. A ver si sube el termómetro. No, lo mismo. 5,2 grados, casi la misma temperatura con la que comenzamos esta edición de Línea 1. Vamos y regresamos con más contenidos. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. A Hora da Saudade. Uma mirada desde as africanidades ao mundo. Tejendo conexões, raízes, influência, ritmos, arte e sabores por meio de la música. Sumérgete en este emocionante, vibrante e diverso viaje intercultural de la 94.5 Radio USACH. A Hora da Saudade, junto a Eugenia Dos Santos. Capítulos estreno miércoles a las 5 de la tarde y los sábados a las 19 horas. Todos los días a las 12 en punto te invitamos a hacer un recorrido por los sonidos más profundos de nuestro país. El alma nacional. La trova, el canto de raíz, folclore y fusión que unen generaciones. Y cada viernes con música en vivo en las sesiones de El Alma. El Alma Nacional. Justo al mediodía, un encuentro diario con la música chilena por la 94.5 FM Radio USACH y en el 50.2 de la televisión digital abierta. El antiguo arte de leer no pasa de moda en Radio USACH. Siempre estamos leyendo miradas, intenciones, entre líneas y muchos libros. Novedades de todos los géneros, formatos y estilos. Novelas, ensayos, poesía, historia. Autoras y autores consagrados y emergentes. De editoriales independientes y masivas. Nada se nos escapa en Frecuencia Literaria. Porque compartir lecturas es compartir mundos. Sintoniza con nuestra Frecuencia Literaria cada martes y jueves a las 17 horas por la 94.5 FM Radio USACH. Estamos de regreso en Línea 1. La economía y tu bolsillo están en Línea Económica.
Gonzalo siempre trae buenas noticias, Gonzalo Espinosa. Empecemos golpeando. Muy buenos días a todos nuestros Gonza. auditores de Radio Usach y a los que nos ven también por TV Usach. Muy bien. Vamos que se Wow. fue. Estamos todos ahí en rodaje. Diablo, Sí. En vamos nuestro con querido eso. canal. Bueno, enganchando con lo que venía diciendo Alejandro con respecto a la caída de las acciones de las empresas chilenas por las elecciones en Argentina. Las más afectadas fueron Cencosud, Falabella, Latam y CCU, que encabezaron las pérdidas en la Bolsa de Santiago tras el derrumbe en los mercados argentinos que arrastró al IPSA a retroceder un 1,3% y frenó esta racha de máximos históricos que estábamos conversando la semana pasada en la que se encontraba el índice bursátil. Bueno, en concreto Cencosud cayó un 3,91%, Falabella un 3,35%, Latam 2,98% y CCU 2,97%. Así que bueno, como vemos el mercado está integrado globalmente, hay empresas chilenas que tienen exposición en el mercado argentino y todo lo que pasa allá también nos repercute acá. Vamos a hablar también de que a pesar de que el IPC no registró variación, esto no significa que los productos típicos de las fiestas patrias estén estables. Pero claro, que se mantengan al mismo precio. Así que, bueno, hay variaciones en todo. La semana pasada hablamos de cómo ha subido el precio de la carne. Por ejemplo, el vacuno en un año ha tenido un aumento del 10%. El cerdo un 6,1%, el pollo un 10% también. Y el pavo es el que ha subido más con un 17%. Afortunadamente no comemos tanto pavo en las fiestas pavo como pollo. patrias. Ya. Sí, prefiere el pollo. O el pavo pollo, Ya que le dicen. sabemos, ¿Se acuerda del pavo sí, pollo? claro. Pollo tipo pavo. Pollo tipo pavo. Las longanizas también han subido un montón. ¿Cuánto? Un 10% Ay, ese me anual. gusta a él. Pero si uno come empanada, sale más barato. Sin duda. Porque la harina ha bajado su precio en un 7% durante el año. La cebolla también ha bajado un 12,8% y también los acompañamientos como las verduras han registrado una baja. La más sustancial ha sido la de la papa. La papa está a un 35% más barato. ¿Cuánto? 35%. Ha Esa fue acumulado la una batalla baja anual del del ministro 35%. de Agricultura. ¿Te acuerdas Sí, del Teo po. Valenzuela? Sí, siempre En la habla- lucha por el precio de la papa. Sí, papa con mayo, rico. Eso. Papa con mayo. Así que, bueno, otro de los, digamos, infaltables del 18 que ha registrado una variación ha sido, bueno, la cerveza bajó un 0,2% en agosto, pero ha registrado un alza anual del 3,5%. No es bueno. El vino bajó un 3,9% en agosto solamente y ha registrado un alza anual del 5,2%. Y el pisco ha tenido un alza anual del 6,7%. Así que... Y eso que está con mala fama el pisco últimamente, pero bueno, por ¿qué le qué? damos? El catedral al menos, peligroso. Se le pasó muy fuerte. Muy peligroso. Hay gente El lo catedral toma es peligroso, y se sí, vuelve sí. loco, ¿Ah? Hay algunos que se vuelven locos. Dice que no se les olvida todo. No, locos estaban de antes y se aprovechan, pero estos locos estaban de antes, en fin. Y bueno, para cerrar... ¿Cervecita, Nora? La ¿cómo? cervecita se mantiene. La cervecita se mantiene. Sí, Para variación. cerrar, hay un reclamo que levantaron las clínicas privadas contra el Estado, que dicen que el Estado les debe cada vez más dinero por las atenciones que se Pandemia. realizan de los pacientes de FONASA, Ya. sobre todo bajo la ley de urgencia y por los llamados rebases. Que los rebases son cuando la red pública no da No da abasto, abasto, claro. se derivan a los privados. Según las clínicas, la deuda ha subido un 26,2% entre mayo y julio del 2025, alcanzando los 364.000 millones de pesos. Hagamos ya. Sin embargo, la DIPRES respondió rápidamente y dijeron que había que distinguir entre la deuda por ley de urgencia y la deuda por los rebases y informaron que los rebases ya fueron pagados con recursos asignados en el presupuesto de 2024 y 2025 y en cuanto a la ley de urgencia los fondos están disponibles y el pago se hará, pero deben cumplir ciertos procesos administrativos antes. Así que bueno, cómo? el reclamo de las clínicas privadas fue más, digamos, fue demasiado, diría yo. Sí, y sobre todo que si no fuera porque el sector público les pasa pega, estarían quebrados. Así que exacto. agradezcan más Vale, bien. pagamos. Se agradece Muy la facilidad, integración. Así es.
Y vamos a seguir con la economía luego de la sección de nuestro compañero el periodista Gonzalo Espinosa, ahora con una entrevista cuando ya son las 8:39. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Lo comentábamos. Sí, sigamos con economía. Sí, sobre todo porque me interesa, bueno, además de los indicadores, la inflación, qué sé yo, el impacto que está teniendo la situación argentina en la bolsa. Estábamos tan contentos, las cosas remontaban y de repente, llamado de alerta. De ello vamos a conversar con Emiliano Fuchs Jara, académico del Departamento de Economía de la FAE, USACH, Facultad de Administración y Economía de USACH. Profesor, muy buenos días. Hola Emiliano, ¿cómo estás? Hola, buenos días Daniela, buenos días Alejandro, encantado de estar acá. Gracias por acompañarnos. Vamos a partir con el dato oficial del INE que se dio el día de ayer, que es esta no variación mensual, ¿no? Agosto, del IPC, porque quedó en el 0,0%. Si nos puedes explicar y luego vamos viendo por las divisiones. Bueno, muchas gracias por la pregunta, Daniela. Efectivamente, pero vale la pena destacarlo, es un promedio ponderado de distintos ítems, ¿cierto?, de bienes de la economía. Y ese promedio, cuando se comparó agosto con julio, ¿cierto?, de este año, dio una variación de 0%. Esto significa, ojo, no significa que los precios no se movieron y que por eso la variación fue 0%, sino que lo que significa es que el promedio de estas distintas, ¿cómo es que le llaman? De estas distintas agrupados que hace el INE. ¿Divisiones? ¿Cierto? De estos distintos agrupados. Divisiones, muchas gracias Daniela. O sea, estas agrupaciones de bienes que el INE hace le llama divisiones. Y en esta ocasión lo que ocurrió es que 5 de estas divisiones dieron incidencias positivas, es decir, en 5 divisiones los precios subieron, pero en 6 incidencias los precios bajaron. Claro. Entonces, básicamente lo que ocurrió acá en términos, podríamos decir, estadísticos o matemáticos, es que las variaciones de precios positivas y negativas se netearon y por eso el IPC sale 0%. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque, por ejemplo, yo ayer veía comentarios en la página del gobierno cuando avisaban el 0% y muchas personas decían, oye, pero la energía subió, el pan subió. Claro, el IPC de 0% no quiere decir que las cosas no subieron, sino que en el promedio, desde julio a agosto, las cosas se mantuvieron de precio. Profesor, eso significa ese 0%. Sí. Perfecto. Correcto, pero en general hay cosas que suben más, cosas que consumen menos y también hay cosas que se consumen más y cosas que se consumen menos. Dicho en el billetito, exacto, en el bolsillo, llegado a fin de mes, ¿con la misma platita se compra lo mismo o con la misma platita en realidad se compra menos porque hay cosas de mayor cantidad de consumo que subieron más? Exacto. En el fondo, dado que todo esto son promedios, podríamos decir que para el ciudadano que se comporta de manera promedio, los precios están parecidos. Pero si, por ejemplo, hay un ciudadano, que de hecho en Chile, llegando a la fecha en la que estamos, en la mayoría a esas personas, por ejemplo, la carne de vacuno subió en 2,2%. Claro. Entonces quiere decir que si yo estoy comprando carne, ahora puedo comprar menos carne que la que podía comprar antes. Eso significa que en términos reales soy más pobre. Entonces, claramente va a depender ahí del consumo de cada familia, de lo que cada familia consuma más, pero lo que nos dicen las cifras es que en términos de la incidencia de estas divisiones, el aumento fue nulo. Sin embargo, ojo, una data no menor es que si al IPC le sacamos los alimentos y la energía, dos divisiones, ¿cierto?, que son bastante importantes por las subidas que han tenido en el último tiempo, la medición hubiera sido 0,2 negativo. Es decir, los precios habrían bajado. Pero imagínense, 0,2, o sea, hay 2 puntos que hicieron que esto llegara a 0 que tienen que ver con alimentos y energía. Entonces son 2 ítems que efectivamente subieron mucho y que efectivamente afectan a todos los chilenos y disminuyen el poder adquisitivo. De hecho, Emiliano, el ministro Grau hablaba de ciertos productos muy importantes, por cierto, para la población que tuvieron bajas, ¿no?, en los precios. Por ejemplo,
la gasolina, el pan, por supuesto que son bien importantes. Ahora, en este mes de la patria, donde se consume mucho, vinito, donde cerveza, carnecita, exacto, no solo alimentos, sino también la gente viaja mucho, transporte, hoy los pasajes una locura lo que valen, o sea, al 1000%, una locura. En fin, todo sube. Exacto. Deberíamos cambiar abruptamente este indicador, el IPC, lo que sería de septiembre, ¿no? Claro, o sea, por ejemplo, ya sabíamos que carne venía subiendo 2,2% y también subió alimentación relacionada con restaurantes y café, que como sabemos en septiembre mucha gente no solo come en sus casas, asado y lo que sea, sino que también sale afuera a consumir. Entonces, claro, efectivamente son divisiones que están subiendo, que son importantes dado la estacionalidad, el momento del año en el que estamos. Sin embargo, desde mi opinión, desde mi punto de vista técnico, no es que deberíamos cambiar el IPC en sí mismo, porque de hecho la mayoría de los países cuando mide los precios lo hace de esta manera, sino que ahí lo que se podría o lo que se tiene que constantemente estar revisando es la proporción o el peso que le damos a la subida de cada uno de estos bienes. Claro. Porque, por ejemplo, el peso que tiene la carne en la canasta de cualquier familia chilena en septiembre versus en marzo es completamente distinto. Entonces también ahí podría haber como una especie, podríamos decir, de actualización o de mejora al indicador, que es que los ponderadores que se le da a cada bien, los pesos que se le da a cada bien, sean distintos, porque como decía Alejandro también, hay muchas veces que el aumento del precio de un determinado bien nos importa mucho más que el aumento del precio de otro bien. Entonces, claro, esas ponderaciones podrían revisarse. Y sobre todo para el mes de la patria, el mes de septiembre, habría que hacer un IPC especial, porque cambia mucho los hábitos de consumo. Claro. Entonces... Exacto, estoy completamente de acuerdo. De hecho, por ejemplo, yendo a casos personales, yo conozco muchas personas que no son tan nacidas de comer carne tan seguido, carne de vacuno, pero en septiembre sabemos que tiende a ser más o menos la regla. Claro. Asociamos la patria con el filete. Emiliano, o la carnecita. Veamos un poco las secuelas, los rebotes. Lo decía muy bien Alejandro Guillé en las primeras conversaciones de lo que sucedió en el ámbito político con su coletazo económico, macroeconómico en Argentina y lo que puede pasar en Chile. Y veía acá en DF, ¿no? El diario financiero, donde se habla que el dólar cierra al alza sobre 970, mientras que agentes evalúan débil IPC de agosto previo a la decisión de tasa del Banco Central. O sea, básicamente lo que estamos viendo respecto al IPC. Pero quiero detenerme cómo podría afectar la situación argentina con las empresas incluso, que comentaba Cencosud, Falabella, CCU, si no me equivoco, ¿no? Puede ser Gonzalo Espinosa que daba cuenta de esas empresas chilenas en Argentina, ¿no? Y el daño que puede también causar a nuestras inversiones. No sé si me escuchó Emiliano. Ahí lo perdimos. Está tan mal la situación que se arrancó. No, es la comunicación. Cortó la comunicación. De Argentina. ¿Aló? ¿Me escucha? Ahora sí, Emiliano. Ahora sí. ¿Aló? Sí, ahora sí, ahora te escuchamos. Perdón, es que es una pregunta delicada. Sí. Eso. Ayer no es que la quería esquivar, no se preocupen. Ayer los escuché y precisamente uno de los comentarios que hizo Alejandro era que hoy día vamos a ver las reacciones de la bolsa. Y como sabemos, Argentina tiene una economía bastante delicada porque a pesar de que se ha reconocido mucho la gestión de Milei en ponerle freno a la inflación, la economía argentina fue un ajuste que logró domar la inflación, que según muchas personas era el gran problema de Argentina, pero en términos de la producción es un país que está estancado, en términos del valor agregado que está generando es un país que está... Digamos que Argentina siempre tiene un tema cambiario muy importante. Sí. Un tema cambiario que inclusive yo conozco sociólogos que han estudiado el tema porque en Argentina no hay confianza hacia la moneda nacional. Claro. La gente confía más en el dólar, muchos arriendos se establecen en dólares, entonces esta inestabilidad, ¿cierto?, del tipo político que se termina traspasando a la economía, claramente le genera un escenario de mucha mayor incertidumbre a todos los accionistas, ¿cierto?, inversionistas extranjeros que están
en Argentina, y obviamente nuestros inversionistas no son la excepción. Ahora, en Argentina hay varios puntos débiles que aclarar. Por ejemplo, se contiene la inflación, sí, pero el dólar, si se escapa, va a subir el costo de la vida a los argentinos y esto va a empezar a diluirse. Y tengo entendido que le han metido plata los argentinos, el gobierno, para tratar de tenerlo controlado a un nivel que no es sostenible. Exacto, porque además un tema que incluso el análisis técnico es el hecho de que en Argentina, hasta antes de que partiera este gobierno, habían muchos tipos de cambios distintos, es decir, muchos precios del dólar distintos. De hecho, si alguien ha viajado de nuestro radio escucha a Argentina, sabe que cuando uno va a Argentina hay un cambio en el aeropuerto, hay otro en las casas no oficiales, y parte de la gestión de este gobierno, que es el gobierno cierto argentino, lo que ha intentado es el hecho de disminuir tantos tipos de cambios distintos y tratar de llevarlos todos a uno común. Pero exactamente para poder hacer eso, el monto de recursos que han tenido que destinar es un monto muy grande. No nos olvidemos que Rodrigo Caputo, ¿cierto? El ministro de Economía, al comienzo del gobierno tuvo que negociar un préstamo bastante importante con el FMI. Y creo que ya se lo comieron. Esas platas están... Exacto, y claramente esas platas, ¿en qué se han ido principalmente? Es cosa de mirar la sociedad argentina en estabilizar el tipo de cambio y la inflación. Pero como decía, yo siento que es como el dicho que tenemos popular en Chile de vestir un santo para vestir a otro. Yo siento que eso fue lo que hicieron en Argentina. En el fondo vistieron por completo al santito de la inflación, pero dejaron desvestido por completo al santito de la producción y de, en el fondo, estimular la economía. No por nada, ustedes también lo comentaban el día de ayer, Axel Kicillof es una de las principales cartas que se está proponiendo, ¿cierto?, para la presidencial. No olvidemos que Axel Kicillof es un economista, exacto, es un economista, fue ministro de Economía de los Kirchner, y además es un economista muy, pero muy cargado, es cosa de ver su tesis doctoral y lo que él ha publicado, hacia el keynesianismo, que como sabemos, la lógica general del keynesianismo es que el Estado sea quien conduce la economía hacia aumentar los niveles de producción y de empleo. Entonces yo creo que, claro, eso que estamos viendo en términos de las preferencias políticas y de la discusión política que está en Argentina va íntimamente relacionado con lo que está pasando a nivel de la recesión que tienen en términos económicos. Sí, por eso y la última consulta. Caputo con Milei se reunieron, en el BID, por el BID. Dígame. Por favor. No, Ale te va a preguntar algo. Sí, el tema es que la confianza política es clave cuando tú estás haciendo ajustes económicos. Con esta derrota tan aplastante de Milei, ¿corre riesgo de desplomarse la credibilidad en lo que están haciendo como política económica? Yo creo que en el fondo, ahí como que yo creo que un poco la opinión uno ve desde el punto de vista netamente técnico que no hay un manejo económico como el que se prometió. No nos olvidemos que Milei ganó la presidencia a partir de una constante opinología de 10, 12 años en las cuales él convenció a la sociedad argentina que tenía la receta absoluta para sacarla de la inflación y volver a ponerla, como él mismo lo dice, en el pedestal en el que estuvo a principios del siglo XX, cuando era una de las primeras economías. Bueno, no acompaña mucho profundo. La conexión, lamentablemente. Se corta. Corta. Pero te vamos a invitar, ¿te parece, querido Emiliano? Invitarte acá al estudio, te tomas un cafecito con nosotros y ahondamos también en lo que tú estás señalando respecto a la credibilidad, porque es algo, o la confianza en realidad. La confianza que es vital, la confianza política o la estabilidad política para la economía en todos los países del mundo. Exacto. Es vital y lamentablemente cómo están ocurriendo las cosas no le da mucha confianza a quien mire la economía argentina de que es una economía que esté repuntando. Así es. Gracias, Emiliano Fuchs Jara, académico del Departamento de Economía, la FAE de la USACH. Un abrazo grande y fiel auditor, por lo visto, por lo que nos comentó. Muchas gracias a ustedes por la invitación y como estoy en Estados Unidos en mi doctorado, me voy informando de lo que pasa en Chile a partir de escucharlo a ustedes en la mañana. ¿Para el 18 vienes o no?
No. No. No, es probable que no. No se sabe. Ya se dispararon los pasajes aéreos. Mira. Por acá. Sí, una empanadita ya. Gracias, profe. Le mandamos aquí el cariño de la patria. Eso. En la Chile. Brindaremos Muchas por ti. gracias. Vamos a brindar por ti. Eso. Eso, Y una empanadita gracias. por mí también. Ya. La indigestión también. Ya, un abrazo, que te vaya Chao, bien. buen Chao. día. Faltan 6 minutos para las 9 de la mañana. Vamos a revisar la agenda para esta jornada de 9 de septiembre. Las noticias que marcarán la jornada. Ahora, la agenda del día. Hola, nuevamente. ¡Qué seriedad! Gonza. ¿Qué viene hoy, misterio? Hoy día a las 15 horas sesiona la Comisión de Gobierno del Senado, que tiene en su segundo punto comenzar el estudio del proyecto del voto obligatorio. No sé si están preocupados en medio de toda esta crisis. Para establecer si hay multas o no. También se va a desarrollar a las 6 una reunión de política monetaria del Banco Central, y que podrían haber noticias ahí respecto a un recorte de la tasa de interés o si se mantiene. Todo esto difícil, con, digamos, este contexto de que el IPC no registró variaciones en agosto. Pero no se ve tan claro. Bueno, y en la noche. La La Roja ¿Qué vuelve noche le da de esta noche? Hoy día La Roja se juega básicamente el honor de no quedar último en la tabla de posiciones de las La peor eliminatorias. selección de todos los tiempos, batir un récord. Y juega frente a Uruguay de local. Uruguay. Y bueno, ahí ¿Quién es local? Tiene el Chile. Tiene el condimento de que en la banca de Uruguay está el loco Marcelo Bielsa. Primero, no es loco, Don Loco. Don Loco. Sí. Profesor. Así que ahora, dicho esto, vamos con el resultado de la pregunta del día. A propósito de la renuncia de Francisco Vidal a la presidencia del directorio de TVN, le preguntamos a nuestro público que cómo ven al canal de todos. No Como lo dice ven, su no lo eslogan. No lo ven, claro. Un 29% señaló que TVN no es pluralista, un 35% manifestó que sí es pluralista y un 36% sostuvo que responde al gobierno de turno. Esa fue la opinión del respetable hoy en Línea 1. Respetable público, excelente. Respetabilísimo Yo estoy público. lista. No sé Mañana seguimos con las tragedias del mundo y de Chile, pero la alegría estamos en septiembre. Tal vez se vienen buenas noticias, uno nunca sabe. Exacto. Sí, Nos esperemos despedimos que con- alguien comete un error y buenas noticias. Nos despedimos con baja temperatura, 5,7, pero recuerden que vamos a llegar a los 22, 23, anuncian los más optimistas. Quédense en nuestra sintonía porque ya viene nuestro compañero Felipe Barra, viene con una nueva edición de Enlace USACH. Y esperamos que el día... Mañana es miércoles, ¿no? Sí. Mañana miércoles. Sí, Vuelva que la nuestro Roja querido Rodrigo reine Alcaíno. esta noche, que la Roja... No nos clasificamos. Y si Ya. ganamos 15-0, tampoco. Claro, viera. No hay Ya, forma. Ciencia No hay ficción. forma. Ya, Bueno. pues, gracias Alejandro, gracias Vamos a batir Gonza. un récord. Hasta mañana. Chao. Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica en Línea 1.